Hola, bienvenidos una vez más a su canal Gestión Tributaria. Es para mí un placer tenerlos de nuevo en este su canal. En el día de hoy, amigos, quiero hablarles acerca de la contabilización de una nómina de empleados. ¿Cómo es la manera adecuada de contabilizar una nómina de empleados? ¿Qué cuentas debemos utilizar? Y qué rubros de los gastos con concepto de nómina se deben contabilizar cuando estamos frente a una planilla de pagos. Para este ejercicio, amigos, es importante que miren el video anterior. Acá arribita les dejo un enlace para que lo vean, porque vamos a utilizar esa planilla de nómina, esa planilla de pago de nómina, vamos a utilizarla como ejemplo para contabilizar los rubros por concepto de gastos de nómina, gastos de empleados. En el video anterior liquidamos una planilla de trabajo de 30 días por 4 empleados. Entonces esa planilla como tal vamos a contabilizarla. Por eso es importante que lo miren, para que sepan de dónde sacamos los valores y por qué contabilizamos esas cifras y por qué utilizamos esas cuentas. Entonces es importante que llegues y que mires el video y para que puedas entender un poco mejor este tutorial. Además, quiero invitarte, si aún no lo has hecho, a suscribirte a este canal, dale clic a la campanita y para que seas el primero en enterarte cuando subimos un video. Además, te invito a dejar un comentario si lo crees pertinente, para que nos retroalimentemos y nos digas qué tal te pareció el tutorial, si crees que hay que mejorar algo, o además, si deseas algún tema en específico, pues déjalo ahí escrito, que nosotros a la mayor brevedad haremos un tutorial expresamente de ese tema que tanto te interesa. Entonces, amigos, pues no siendo más, entremos en materia. Bueno, hagamos un ejercicio práctico de la contabilidad, la manera de contabilizar una nómina de trabajo, una nómina de empleados. Para eso vamos a apoyarnos en el ejercicio anterior, donde vamos a sacar todos los datos que vamos a utilizar para este ejemplo. Bueno, esta es la planilla que trabajamos en el ejercicio anterior. Des en cuenta que es una planilla de nómina donde tenemos cuatro trabajadores: Enrique, Oscar, José, Ramiro, salario mínimo, un salario de 30 días, donde tenemos devengado salud, descontado salud, pensión, y aparte de eso tenemos una provisión de nómina que la hacemos de manera mensual. Entonces, esta planilla, amigos, es la que vamos a utilizar para contabilizar. Estos valores son los que vamos a contabilizar en este tutorial. Entonces, ¿cómo contabilizamos? ¿Cómo debemos contabilizar esta planilla? Si nosotros estamos frente a, a una planilla de estas que nos las entregan como auxiliar contable que trabajamos en la empresa, nos van a solicitar que mes a mes o quincena tras quincena, cada 15 días, contabilicemos dependiendo del tiempo, dependiendo de la periodicidad con la que la empresa le paga a sus empleados, nos van a pedir que contabilicemos dicha nómina. Entonces debemos tener bastante claridad sobre esto, porque normalmente nosotros empezamos a adquirir nuestra experiencia como auxiliares contables, y en las empresas pequeñas por lo regular no tienen la nómina sistematizada. Entonces nos toca hacerla de manera
En algunas, claro está, no las toca hacer de manera manual. Entonces, esta es, tanto este archivo de nómina que les dije que se los iba a obsequiar a todos aquellos que lo pidieran en un mensaje en el video, que me deje su correo electrónico, yo les voy a enviar el archivo de la nómina, o sea, esta nómina, esta planilla en Excel se las voy a obsequiar, ¿cierto? Entonces, al final del video, no te despegues de este video, porque al final te voy a decir cómo vamos a descargar o cómo vamos a hacer para poder entregarte o para poder obsequiarte estas planillas que son de mucha utilidad para que la utilices en tu quehacer diario como estudiante o como profesional en una empresa que requiera este tipo de planillas para poder organizar la empresa. Entonces, empecemos a mirar qué rubros debemos contabilizar. Entonces, nos vamos a apoyar en esta planilla. Tenemos esta planilla de contabilización en Excel, donde vamos a colocar la cuenta, el nombre de la cuenta, el debe y el haber. ¿Cierto? ¿Qué es lo primero que debemos contabilizar? Debemos contabilizar primero el valor de vengado. O sea, en esta cuenta vamos a utilizar, en esta planilla, ¿qué es lo que vamos a contabilizar? Debemos contabilizar el valor de vengado. Este valor, el valor de vengado. Este valor es el que vamos a contabilizar. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Este es el salario que realmente le debimos haber pagado, el valor que realmente le debimos haber pagado por concepto, o el gasto que tenemos por concepto de salario, el total, tantos empleados como tengamos, así nos va a dar este valor, nos los arroja automáticamente la planilla. Por eso le digo que es importante que veamos el video anterior para que vean de dónde sale este valor. Entonces, aquí debemos utilizar, vamos a contabilizar este valor, 5.190.000, ¿cierto? Que es el valor de vengado como salario. ¿Y qué cuenta vamos a utilizar? Dijimos en el video anterior que esta planilla corresponde a los trabajadores que hacen parte del departamento administrativo. Por ende, la cuenta que debemos utilizar es la 510506, que tiene como nombre sueldos. O sea, ese es el valor, esa es la cuenta que debemos utilizar. ¿Por qué la 51? Porque el personal que estamos liquidándole la nómina hace parte del departamento administrativo. Si hiciera parte del departamento comercial o de venta, entonces eso va al gasto operacional de venta, o sea, la 52. Por eso yo les decía en aquel video que es importante hacer una nómina cuando no la tenemos sistematizada, una nómina para la parte administrativa y una parte para el departamento comercial, para que eso nos sea mucho más fácil al momento de contabilizarlo. Entonces, ¿qué valor va en esa cuenta? Va 5.190.000. 5.190.000. Ahí está, 5.190.000 en el débito. Acuérdense que es una cuenta de gastos y las cuentas de gastos aumentan en el débito, en el debe. Entonces, es una cuenta de naturaleza débito. Además de esa, también debemos contabilizar el auxilio de transporte, ¿cierto? Que es otro rubro dentro de los gastos de nómina que debemos contabilizar. ¿Cuánto debemos contabilizar? 308.562, que es la suma de todos los auxilios de transporte que pagamos a los empleados. Entonces, 308.562. ¿Y qué cuenta utilizamos? La 510527. ¿Cómo se llama? Auxilio de transporte. Auxilio de transporte. ¿Cuánto? 308.562. Listo. ¿Qué otro valor tenemos que contabilizar en esta planilla? Las horas extras. ¿Cuánto pagó la empresa por concepto de horas extras? Acá el ejercicio nos dice que pagaron 265.910. Entonces, ¿qué cuenta utilizamos? 510515. ¿Cómo se llama la cuenta? Horas extras. Horas extras. Horas extras.
¿Por qué valor? 265,910. Son las cuentas de gastos aumentan en el débito. Acuérdense que las cuentas de gastos tienen de naturaleza débitos. Entonces, horas extras, ya contabilizamos las horas extras. ¿Qué otro valor debemos contabilizar? El descuento que se le hizo al empleado por concepto de salud. Este valor a los empleados por concepto de salud. ¿Cuánto se le descontó a los empleados por concepto de salud? 218,236. Pero ese es un valor que no le pertenece a la empresa. ¿Qué hicimos nosotros? Únicamente se lo retuvimos o se los descontamos para pagárselos a la entidad de salud al momento de pagar la seguridad social. Entonces, el porcentaje que le descontamos por ley al empleado o a los empleados, pues tenemos que contabilizarlo en una cuenta por pagar, en un pasivo, ¿cierto? Porque se lo descontamos, pero no es de nosotros. No es un gasto, porque nosotros no vamos a pagar el total, no es un gasto, ni tampoco es un ingreso, porque no es de nosotros, sino es un dinero que retuvimos para luego pagarlo. Entonces, la cuenta que debemos utilizar es la 237005, que su nombre es retención de aportes EPS. Retención, aportes EPS, o sea, retención en nómina, ¿cierto? EPS, así se llama la cuenta, 237005. ¿Por qué valor? Acuérdense que es una cuenta pasivo, entonces va a aumentar en el débito. ¿Por qué valor? Por 218,236. Todos esos valores en el video anterior decimos de dónde salen. Entonces, por eso es importante que miren aquel video. ¿Qué otro rubro debemos contabilizar? La pensión. 218,236. También hicimos lo mismo que la salud. Le retuvimos, ¿cierto? Y lo vamos a contabilizar en el rubro o en la cuenta correspondiente a salud. También es una cuenta que descontamos, pero que no es de nosotros. ¿Y cuál es la cuenta? 238030. 238030. Fondo de pensión. Fondo de pensión. ¿Cuánto? El mismo valor, 218,236. ¿Cierto? Es un pasivo, ¿por qué? Porque le estamos debiendo esa plata a las entidades de salud y a la entidad de pensión. Se la retuvimos al empleado, pero debemos pagarla. O sea, no es de nosotros. Por eso la llevamos un pasivo. ¿Qué otro debemos contabilizar? ¿Qué otra cosa debemos contabilizar en la planilla? Vemos que hubo una deducción, ¿cierto? En el momento no supimos de qué se trataba, si era un préstamo para empleados, digamos que es un valor que se le tiene que pagar a alguna otra persona. Entonces es importante también tratarla como una cuenta por pagar o un ingreso recibido para tercero, ¿cierto? Y vamos a utilizar la 237095, que le vamos a llamar otros, ¿cierto? Ya cuando vayamos a contabilizarlo de manera detallada, en el tercero vamos a colocar a quién pertenece, ¿cierto? Lo mismo que a la retención EPS, la fondo de pensiones, en el tercero vamos a colocar a quién pertenece. Entonces, ¿cuánto es? 256,000 pesos, ¿cierto? ¿Qué otra rubro vamos a contabilizar? Lo que desembolsamos al momento de pagar la nota, ¿cierto? Lo que desembolsamos. ¿Cuánto desembolsamos? 5,071,999. Ese es el valor que desembolsamos. Entonces hay que contabilizar también lo que se pagó, lo que la empresa desembolsó por conceptos de pago, ya una vez descontando la seguridad social, ya una vez descontando el préstamo que tenían o la deducción que había que hacer y pagándole lo que es auxilio de transporte y horas extras. O sea, cuánto se le desembolsó a cada empleado, o sea, el total que se le desembolsó a cada empleado. Entonces, en este caso, lo que se desembolsó o lo que se pagó por concepto de salario fue 5,071,999. Entonces, como se pagó enseguida, entonces lo vamos a sacar de banco,
¿cierto? Se hizo un cheque por conceptos de, se hizo un cheque para pagar la nómina. ¿Por cuánto? 5,072. Dese cuenta que se cumple el tema de la partida doble, 5.764.472. De esta manera se contabiliza parte de la nómina, ¿cierto? Lo que realmente pagamos de la nómina. Lo que tiene que ver con salario, lo que tiene que ver con las retenciones, con lo que tiene que ver con lo que se desembolsó. Entonces, hay una parte muy importante de la nómina que son las provisiones. ¿Cómo se contabilizan las provisiones? ¿Cómo se contabilizan las provisiones? ¿Cierto? ¿Por qué se contabilizan las provisiones? Las provisiones, como lo decía en el video anterior, las provisiones son importantes contabilizarlas porque estas nos van a permitir al momento de hacer nuestros estados financieros, nos van a permitir hacer, sacar unos estados financieros basados en la realidad, sujetos a la realidad, al momento de que nosotros reflejemos realmente cuánto es el gasto de nuestra nómina, cuánto es el gasto de nuestra empresa, incluyendo la nómina, incluyendo esos valores que no pagamos mensualmente, sino pagamos cada vez que liquidamos a un empleado, cada vez que se aproxima las primas, cada vez. Bueno, eso es importante contabilizarlo porque al momento de sacar los estados financieros nos va a dar la realidad económica de la empresa. Y además, al momento de hacer una comparación de los estados financieros, pues nos va a permitir saber si el rubro de nómina, el gasto de nómina está de acuerdo a la realidad económica o si ha habido algún cambio, si ha habido algún aumento o disminución con respecto a ese gasto como tal. Entonces, por eso es importante hacer las provisiones para que quede dentro de cada mes el gasto correspondiente de lo que me cuesta a mí realmente mantener a los empleados. ¿Y cómo es la forma adecuada de contabilizarlo? Ya les voy a explicar. En el ejercicio que les hice anterior, en el video anterior, pues tenemos estas provisiones correspondientes a la planilla de pago que hicimos, ¿cierto? Entonces, las provisiones de nómina en esta planilla son aportes a pensión, 654,000 pesos, a salud, 463,752, y así sucesivamente, aportes a riesgos laborales, 28,371, SENA, 10,910, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 16,368, Caja de Compensación, 21,824, prima de servicio, 480,181, cesantías, 480,181, intereses sobre cesantías, 57,622, provisiones de vacaciones, 233,353. O sea, esos son los valores que debemos provisionar y que debemos contabilizar. Ahora, ¿cómo lo vamos a contabilizar? Entonces lo contabilizamos de la siguiente manera. Entonces, las provisiones se deben contabilizar de la siguiente manera. Las provisiones no son más que anticipar o reflejar un gasto que tenemos y que debe ser pagado en un futuro, ¿cierto? Un gasto que tenemos en la actualidad, en el presente, pero que debemos pagar en un futuro. Las provisiones normalmente las hacemos, como les dije anteriormente, con el fin de reflejar la realidad económica de la empresa, ¿cierto? Entonces, como es un gasto que tenemos en el presente, pero que vamos a pagar en el futuro, entonces las cuentas que vamos a utilizar es las que realmente utilizaríamos en el momento que hiciéramos el pago. La diferencia es que como no lo vamos a pagar, sino únicamente lo que vamos a hacer es contabilizarla, ¿cierto? Entonces la vamos a llevar a una cuenta por pagar, dependiendo qué tipo de cuenta o qué tipo de provisión vamos a hacerlo. En este caso, como es una provisión de nómina, entonces utilizaremos las provisiones correspondientes para ese rubro. Entonces, ¿qué vamos a provisionar? Según la planilla de pago que tenemos, las provisiones que vamos a tener son estas: la de nómina, la de pensión, la de seguridad social, la de las prestaciones sociales. Todas estas las vamos a
a contabilizar, ¿cierto? Entonces, empecemos contabilizando la provisión a pensión. ¿Qué cuenta vamos a utilizar? Como eso, como ese es un gasto que vamos a tener, entonces la vamos a llevar a una 510570, que según el plan único de cuenta es provisión por concepto de aporte a pensión. ¿Por qué valor? Según la planilla, debemos el valor que provisionamos fue 654.709 pesos. Es importante, por eso les digo que es importante que miremos el ejercicio anterior, el video anterior, para que sepan de dónde salió este valor. Nosotros lo único que estamos haciendo ahora es haciéndonos la idea que ya pagamos, que tenemos la planilla en la mano y que estamos haciendo la contabilización, ¿cierto? Entonces, en el video anterior explicamos cómo hallamos estos valores. Entonces, ¿qué otra cuenta vamos a usar o qué otro ítem vamos a contabilizar? El aporte a salud. ¿Qué cuenta utilizamos el aporte a salud? 510569. Aporte a salud. ¿Por cuánto? Por 463.752. ¿Cierto? Entonces, ¿qué otro vamos a contabilizar? Los riesgos profesionales. ¿A qué cuenta? A la 510568. Aportes a riesgos profesionales. Son 28.371. También vamos a hacer lo mismo con el SENA y utilizamos la cuenta 510578 por valor de 10.092. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la 75, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 16.013.68. Todos estos valores los sacamos de la nómina. Tenemos la nómina enfrente. Aquí lo único que tenemos que tener claro es a qué cuenta la vamos a llevar. ¿Qué cuenta utilizamos para esto? Utilizamos la 51 porque como les dije anteriormente, se trata de una nómina una nómina que le estamos pagando al personal que trabaja en área administrativa. Si fuera una nómina que le estuviéramos pagando al área comercial, pues utilizaríamos los gastos administrativos de venta, que se utiliza la cuenta 52. ¿Qué otra cuenta vamos a contabilizar? Caja de compensación familiar. 510571. $21.824. La otra es prima de servicio. ¿Cierto? O sea, aquí vamos a contabilizar estas cuentas hacen parte de que del gasto que debemos pagar cuando vamos a pagar la seguridad social, que normalmente eso lo hacemos el mes siguiente, ¿cierto? O sea, le descontamos al empleado lo que corresponde a la su seguridad social, pero nosotros tenemos un gasto adicional, ¿cierto? Por cada empleado que tenemos, en caso tal que no tengamos la exoneración exoneración del pago de la salud, ¿cierto? Que hay algunas empresas, casi la mayoría tienen esa exoneración, pero para cuestiones de ilustración y hacer el ejercicio un poco más explicativo, lo hice de esta manera, ¿cierto? Entonces, esto hace parte del gasto que tenemos en la nómina. Ahora vamos a contabilizar el gasto que vamos a tener al momento de pagar sus prestaciones sociales, que normalmente lo pagamos cada vez que se acabe el contrato de trabajo o cada vez que liquidamos al personal o cada vez que el empleado renuncia o prescindimos de los servicios del empleado.
es recomendable hacerlo mes a mes para saber exactamente cuánto es nuestro gasto por concepto de prestaciones sociales. Entonces, la cuenta a utilizar en este caso para contabilizar lo que es prima de servicios, cesantía, intereses y vacaciones es la siguiente. Estos estos 1, 2, 3, 4 ítems hacen parte de qué? De ese rubro que vamos a pagar al momento de hacer su liquidación de prestaciones sociales. Aquí lo que estamos haciendo es adelantarnos, reflejando el gasto mes por mes, porque ese gasto es inadecuado calcularlo y soportarlo en un solo mes, sabiendo que es un gasto que podemos diferir y así reflejamos realmente cuánto es nuestro gasto, cuánto pesa realmente nuestra nómina, cuánto pesa realmente nuestro departamento de empleados, cuánto pesan nuestros empleados en la empresa. Entonces es importante hacerlo. ¿Y qué cuenta utilizamos para registrar esto? Para registrar la prima de servicio, la provisión de prima de servicio, utilizamos la 510539, prima de servicio, por valor de 480,181. La otra es cesantías, 510530. 480,181. Intereses sobre cesantía, 910530. Intereses sobre cesantía es 33, perdón. 510533. Interés sobre cesantías, que es 57,622. Y la otra es vacaciones, 510536. Vacaciones. Por valor de 233,353. Estos valores, ¿dónde los sacamos? De la planilla. O sea, tenemos la planilla enfrente y empezamos a contabilizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué logramos con esto? Logramos que mes por mes reflejar el gasto. Mes por mes reflejar realmente el gasto que tenemos de empleados, ¿cierto? Dese cuenta que hacemos una provisión y al momento ya de que tenemos que liquidar a los empleados, ya hemos reflejado durante todos los meses el gasto real que tenemos por concepto de nómina. Y como no lo vamos a pagar enseguida porque realmente no estamos haciendo la liquidación como tal, entonces tenemos que llevarla a una cuenta por pagar. ¿Y qué cuenta debemos utilizar? ¿Cierto? Debemos utilizar dependiendo del rubro, por lo menos por concepto de aportes a pensión, debemos utilizar las 238030, que es cuentas por pagar, aportes a pensión. ¿Cierto? ¿Cuál otra cuenta vamos a utilizar? Para aportes a salud, las 237005. O sea, esta cuenta la vamos a acreditar porque es una cuenta de pasivo, ¿cierto? Por ser 23, por ser una 2, es pasivo. Entonces su naturaleza es crédito, aumenta en el crédito. Acuérdense que las cuentas de pasivo son de naturaleza crédito, o sea, aumenta en el crédito y debemos acreditarla. Cuando ya hagamos el pago, pues la debitamos. Entonces, para salud es la 237005. Entonces colocamos aportes a salud. ¿Qué nos dice esa cuenta? Que tenemos una cuenta por pagar por concepto de una aportación. Arreglo profesional es la 237006. Riesgos profesionales. Para cena, 237010. Para instituto familiar es el mismo, 237010. Para
caja de compensación es la misma, 237010. Para prima de servicio es la 252001. Que sería prima de servicio. Para cesantía sería la 251001. Cesantías. Para intereses sobre cesantías 251501. Intereses sobre cesantías. Y por último, para las vacaciones, la 252501. De esta manera, si se dan cuenta, se cumple el concepto de la partida doble, 2.447.273, y queda contabilizado totalmente queda contabilizado nuestra provisión y queda contabilizada nuestra nómina. Esta es la manera para contabilizarlo. Así significa, ¿qué significa esto? Que mes a mes tenemos nuestra contabilidad reflejando la realidad económica de la empresa, la realidad económica de nuestra empresa, incluyendo los gastos que vamos a tener en el futuro cuando vayamos a hacer nuestra liquidación de trabajo, cuando vayamos a hacer nuestra liquidación de contrato de trabajo de algún empleado o de todos los empleados, cuando te vayamos a pagar la cesantía. Esto nos va a permitir al momento de realizar los estados financieros hacerlo de una manera reflejando la realidad económica como tal. Es muy importante hacer las provisiones, es muy importante tener claro a qué cuenta vamos a contabilizar todo. Dese cuenta que la planilla en Excel nos ayuda muchísimo, nos hace el trabajo mucho más fácil, ¿cierto? Esta planilla está bastante sistematizada, está bastante automatizada para que te haga el trabajo mucho más fácil y que nada más te preocupes por tener claridad acerca de qué cuentas se deben utilizar para poder contabilizar de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, la nómina de empleados como tal o la liquidación de la planilla de trabajo es, en esta planilla de Excel te va a facilitar el trabajo. Al final, en los comentarios, si te interesa esta planilla, pues déjame el comentario y yo con mucho gusto te la envío. Déjanos el correo electrónico donde te podemos enviar la planilla, déjanos un comentario sobre qué te pareció el video, qué crees tú que debemos mejorar como tal, ¿cierto? Y si tienes algún tema específico, pues déjanoslo saber, que también la idea es hacer videos que sean de tu interés y que sean de tu agrado. Entonces, esta es la manera, amigos, la manera adecuada y la manera como debemos utilizar o debemos contabilizar una nómina de trabajo. Espero les haya gustado. Los invito nuevamente a suscribirse, denle clic a la campanita para que sean los primeros en enterarse de los videos que subimos y deja tu comentario. No te olvides de suscribirte. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.